¿Cómo les va? ¿Quieren refrescar alguna cuestión que les haya quedado alguna duda de la clase anterior? ¿Alguna pregunta? Bien, bueno, arrancamos entonces. El otro día estuvimos hablando largo sobre la ubicación institucional del Ministerio Público, todas estas cuestiones que yo les relataba, la evolución histórica, las constituciones de nuestro país hasta el año 1994, el famoso 120 de la Constitución, etc. Ahora, lo que no profundizamos en ese momento fue cuál es la significación práctica de la ubicación institucional del Ministerio Público y, fundamentalmente, qué implicancia tiene en lo cotidiano, en nuestro trabajo, entender cómo se encuentra ubicado institucionalmente el Ministerio Público Fiscal. Pues bien, se los voy a tratar de explicar ahora. Es muy interesante hablar de que el Ministerio Público es un órgano extrapoder, decir que somos independientes, decir que tenemos autonomía funcional, que tenemos autarquía financiera, pero en concreto, bueno, ¿qué pasa con todo esto en el día a día? Básicamente lo que pasa es que nosotros, al ser un poder independiente del Estado, ejercemos las obligaciones que nos manda la ley del Ministerio Público sin recibir instrucciones por parte de los demás poderes del Estado. Esto está claramente establecido en la ley del Ministerio Público, lo tenía la anterior y lo tiene la ley actual, la 27148. Quienes trabajamos en la parte del proceso penal, o sea, quienes estamos en el Ministerio Público involucrados en el proceso penal en el día a día, vemos constantemente situaciones que tienen que ver con esta reivindicación del 120 de la Constitución y de nuestro rol como un poder independiente. Y lo vemos cada vez que se plantean discusiones acerca de los actos que realiza cada uno de los protagonistas del proceso penal a lo largo del trámite de un expediente. Quienes hayan estado curioseando, o muchos de ustedes quizás, perdonen si yo hablo como si fuesen realmente novatos en la materia, pero por ahí ustedes ya tienen una experiencia o tienen una formación que hace que esto que yo les esté diciendo sea algo absolutamente conocido. Pero si no, los que hayan estado curioseando en esta cuestión de la independencia del Ministerio Público, habrán notado que se dan repetidas situaciones donde hay conflictos entre jueces y fiscales acerca de cómo se debe actuar en un determinado proceso. El código actual que rige a nivel nacional, el código que fue sancionado por la ley 23.984, más allá de todas las reformas que se le han ido introduciendo en todo este tiempo, es un código que se denomina de tipo mixto. ¿Qué significa tipo mixto? Significa que adopta una posición intermedia entre lo que es el viejo sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. ¿Qué es el sistema inquisitivo entonces? Bueno, el sistema inquisitivo es el origen del modelo de enjuiciamiento penal que viene desde la Europa continental. De acuerdo a la evolución histórica del modo de enjuiciamiento penal, en la Europa continental, básicamente en Francia y en Italia, y en España y también un poco en Alemania, se desarrolla esta figura del juez unipersonal, el juez con el poder absoluto para investigar los delitos, para juzgarlos y para tomar las decisiones pertinentes al caso. Por eso se habla de juez inquisidor, es la misma persona que tiene que dictar una sentencia la que se involucra en la investigación de los hechos y la que en definitiva tiene que tomar una decisión acerca de si la persona que es traída ante sus ojos es inocente o es culpable. Para esta conclusión, obviamente, fue el juez quien tuvo que preguntarle a los testigos, fue el juez quien tuvo que disponer la realización de medidas de prueba, y es en definitiva el juez quien hace, dice, dispone y en definitiva decide. Los sistemas mixtos lo que hacen es incorporar a este modelo inquisitivo un actor diferente, con una función diferenciada y distintiva de la función del juez, que es precisamente el fiscal. El fiscal, ¿qué es lo que hacen los modelos mixtos?
es habilitar al juez para que pueda hacer muchas de las cosas que podía hacer en los modelos inquisitivos, pero sin cuya instancia o sin cuya intervención el juez ya no lo puede hacer más. Como gran novedad, entonces les decía que cuando se sancionó este código y se puso en funcionamiento, estamos hablando de aproximadamente el año 1993, se hablaba de una suerte de modernidad a nivel de procesamiento penal, pero cuando nosotros adoptamos ese código en el orden nacional, muchas provincias argentinas ya tenían directamente un modelo acusatorio. Entonces, en este modelo mixto, que es el que hoy nos rige, me encanta, todo el tiempo hay discusiones, o sea, yo como fiscal tengo todo el tiempo discusiones con los jueces, me refiero a discusiones muchas veces desde lo coloquial y otras tantas en los papeles, o sea, cuestionando decisiones, discutiendo a nivel recursivo posturas que los jueces adoptan en los casos. Y la realidad es que hoy el código que nos sigue rigiendo es este, es el Código Procesal Penal de la Nación, no es el Código Procesal Penal acusatorio que está suspendido por un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, este es un código que todavía permite un montón de variables que tienen que ver con un modelo mixto, en muchos casos inquisitivo, en algunos casos más acusatorio. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que sucede cuando alguien formula una denuncia, ya sea en cámara, ya sea directamente en un juzgado? ¿Qué es lo que necesita el juez para poder investigar? Un requerimiento de instrucción. Para no entrar en tecnicismos, ¿qué significa un requerimiento de instrucción? Necesita que un fiscal le diga a un juez que corresponde investigar esta denuncia en la cual se está diciendo que tal persona o tales personas habrían cometido tal conducta y tal conducta podría llegar a resultar delictiva. Esto está previsto en el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación. ¿Qué pasa ahí? El fiscal dice, hay que investigar esta denuncia. Bueno, ahí vuelve a surgir el juez inquisitivo. El juez se queda con esa causa y puede hacer absolutamente todo lo que quiera. Obviamente dentro de la ley, se entiende, ¿no? Pero si el juez entiende que para avanzar en la investigación hay que allanar un domicilio, directamente hace el decreto pertinente, libra la orden y allana. Si el juez considera que hay que citar testigos, hay que librar oficios, lo hace. Y en determinado momento, si el juez considera que la prueba que él tiene es suficiente para convocar al imputado y decirle, bueno, señor, a usted le estamos imputando este delito, ¿qué tiene que decir usted para defenderse? Lo hace sin que nadie le tenga que decir que puede hacer esto. ¿Correcto? El límite a esta cuestión se vuelve a presentar al final de la instrucción, cuando el juez completa todo esto, cuando el juez investigó todo a partir de un requerimiento fiscal y considera que la instrucción está completa. Entonces le vuelve a preguntar al señor fiscal y le dice, señor fiscal, ¿usted qué cree? ¿La instrucción está completa? ¿Se puede elevar a juicio, sí o no? Y ahí es cuando nos vuelven a pasar la pelota de nuestro lado y ahí los fiscales somos los que tenemos que decirle al juez, sí, señor juez, esta causa está en condiciones de ser elevada a juicio, el hecho por el cual hay que elevar a juicio es este, queda perfectamente delimitado, es un hecho que se tiene que corresponder con el hecho que le hicieron saber al imputado cuando fue indagado, o sea, al principio de la investigación, y es además ese hecho que va a definir el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio el que se va a tener que corresponder con el hecho por el cual eventualmente esa persona sea condenada. Esto se llama principio de congruencia. Ahora, ¿qué pasa si el fiscal, cuando el juez hizo toda la instrucción, considera que no hay mérito para mandar la causa a juicio, o considera que el hecho por el cual la persona está imputada no es delito? ¿Qué es lo que sucede? Fuerte, sin miedo. Pide el sobreseimiento. Ahora, cuando el fiscal pide el sobreseimiento,
Ahí es donde volvemos a ver esta cuestión de la ubicación institucional del Ministerio Público, el 120 de la Constitución. Digamos, vamos a volver muchas veces con esto del 120, porque el 120 es como si fuese una muletilla. En realidad no es una muletilla. Muletilla en realidad es cuando alguien se toma de algo, a veces sin demasiado sentido. En realidad es justamente lo que le da sentido a una innumerable cantidad de resoluciones judiciales, resoluciones de la Corte Suprema, para posicionarse y decidir ciertos conflictos que se plantean a lo largo de la tramitación de un proceso penal. Entonces, en el Código había una norma, sigue estando todavía, porque por más que la hayan declarado inconstitucional no la borraron, que es el artículo 348, que decía que si el fiscal pedía el sobreseimiento y el juez no estaba de acuerdo, podía elevar la causa a la Cámara de Apelaciones para que la Cámara evaluara si correspondía avanzar hacia el juicio. Y si la Cámara entendía que correspondía avanzar hacia el juicio, le decía al fiscal de Cámara que designe un fiscal de primera instancia para que requiera. Esta norma subsistió durante mucho tiempo, pero creo que en función de lo que les estuve explicando, ya con esta descripción se darán cuenta que esto no es compatible con un 120 de la Constitución. O sea, no es compatible con la independencia del Ministerio Público Fiscal que el Poder Judicial le diga al Ministerio Público que lo que dijo está mal y que está obligado a acusar. Porque el punto no es que vos te equivocaste y te corrijo. De hecho, todos los días a nivel judicial, a nivel jurisdiccional pasa esto. O sea, un fiscal puede hacer un planteo en una causa y un juez puede decir esto es nulo porque no tiene fundamentación. ¿No es cierto? Está bien. Puede ir a la Cámara, supóngase, un fiscal puede ir con un recurso contra una decisión de un juez y la Cámara puede decir el fiscal no tiene razón, está equivocado. Lo que no pueden hacer ni el juez, ni la Cámara, ni la Corte, ni nadie, es decirle al fiscal qué tiene que hacer. ¿No? O sea, lo que no le puede dar es una indicación concreta de que actúe en determinado sentido. Y esto es lo que pasaba con el 348 y por eso la Corte Suprema en su momento lo declaró inconstitucional. ¿Qué pasa con la realidad actual? Bueno, la realidad actual es que esta situación generó a su vez un contexto de actuación donde veíamos que los fiscales teníamos la posibilidad de ponerle fin al proceso mediante el pedido de un sobreseimiento, porque si el fiscal dice no hay que elevar a juicio, hay que sobreseer, el juez no puede hacer nada, la Cámara no se puede meter y nadie puede decir absolutamente nada, la palabra del fiscal de primera instancia es definitoria del caso y no hay ningún tipo de control sobre esa decisión. Para tratar de solucionar esta cuestión, el Procurador General de la Nación, que en ese momento estaba a cargo de esta casa, que era el doctor Riggi, si no me equivoco, dictó una instrucción general diciendo que cuando un fiscal creyera que la causa no podía prosperar, tenía que pedirle opinión al fiscal superior. O, mejor dicho, en realidad la esencia era esa, pero lo que decía la instrucción era que tenía que procurar que se diera en el caso un control de parte del fiscal superior. Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a hacer los fiscales y los jueces intervinientes? Por ejemplo, el fiscal planteaba el sobreseimiento y le pedía al juez que el juez se lo mandara al fiscal de Cámara. El juez se lo mandaba a la Cámara, por ejemplo, y la Cámara se lo mandaba al fiscal de Cámara como cumpliendo con ciertos pases. Primero se vinieron las objeciones a nivel jurisprudencial, o sea, la jurisprudencia empezó a decir que esto no era válido porque no estaba en ningún lado previsto que hubiese que hacerse ese trámite y que en definitiva ese era un trámite que repercutía en contra del imputado, porque si se estaba procurando ver una forma que en definitiva iba a permitir que la causa avanzara, era una norma inventada que iba en contra del imputado y esto no está permitido en el orden constitucional nuestro, o sea, no se puede inventar una norma en perjuicio del imputado y los tribunales no lo aceptaron. Entonces, ¿qué es lo que se intentó hacer? Lo que se intentó hacer es
procurar directamente, ya sea a través del juzgado o por vía directa, que el fiscal de Cámara dé su opinión. Ahora, esto básicamente se los cuento más que nada para que tengan idea de cómo se dan estas colisiones y se dan estas cuestiones relativas a la independencia del Ministerio Público, pero en cuanto lo conectamos con algo que hablamos en la clase anterior y sobre lo que vamos a volver hoy, que es la forma en que el fiscal debe pararse frente al sumario, frente al proceso, y la forma en que debe actuar, ¿se acuerdan de esto que yo les dije, que debe preferir la interpretación, que mantenga la acción? Es una situación que se plantea muy poco. O sea, realmente tiene que ser un caso muy llamativo para que una causa haya transitado por todas las etapas pertinentes de la instrucción y que llegue ante el fiscal y el fiscal diga, esto no puede ir a juicio. Realmente no solo es muy raro desde lo fáctico, o sea, desde la sustancia que se esté ventilando en esa causa, sino que también es muy raro desde lo procesal, o sea, porque un fiscal, asumiendo las falencias que tiene este código procesal, que no las tiene el código que no está vigente, que genera estos problemas, que si un fiscal dice no, el asunto puede terminar cerrado sin ninguna posibilidad de control, la mayoría de los casos se promueve la elevación a juicio. Tengan en cuenta además que en los casos como los ejemplos como los que les estoy mencionando, por lo general se trata de causas que el juez interpretó que había que llamar indagatoria, o sea que había mérito suficiente para que una persona tenga que sentarse ante él y escuchar una imputación y eventualmente ejercer su derecho de defensa. Después de eso venía una decisión que está prevista también en el Código Procesal vigente, que es el auto de procesamiento, o sea, es convertir esa sospecha en un estadio mucho más definitorio que está previsto en el 306 del Código Procesal, que es decir, bueno señor, usted a partir de ahora está procesado. Ese decisorio es apelable, así que en la mayoría de los casos la defensa recurre a esa decisión y va a la Cámara. Y la Cámara, que son 3 jueces de superior jerarquía, revisan esto y dice, está bien procesado. Entonces, imagínense una causa que pasó por el control de un juez, por el control de 3 camaristas, va al escritorio de un fiscal, digamos, no parecería del todo razonable que un fiscal, en lugar de decir, habilítese el juicio, dice, ciérrese toda oportunidad de que esta causa prospere. En definitiva, el requerimiento de elevación a juicio, que también se lo suele denominar como acusación fiscal, no es más que la habilitación de la instancia siguiente, que es la instancia del verdadero juzgamiento. Bueno, entonces, ahí con toda esta explicación, tienen una muestra clara de cómo se ve en la práctica la cuestión relativa a la ubicación institucional del Ministerio Público. Otra cuestión típica que se ve en la práctica, con relación a esta cuestión, es en el caso de la instrucción delegada. Yo les contaba recién esta opción donde se ve en toda su dimensión el juez de la vieja forma de manejar el proceso penal, el juez inquisitivo, el amo y señor, el juez que decide sobre la prueba, que decide sobre la conveniencia de tal o cual medida, que decide sobre la credibilidad del testigo, que decide absolutamente todo y termina inclusive decidiendo sobre la culpabilidad o la inocencia y sobre la pena que corresponde aplicar al caso. Tenemos el otro modelo metido también en este código, que es el de la instrucción delegada. La instrucción delegada, en el año 93 se consideraba un gran avance un gran avance hacia el acusatorio. ¿Por qué? Porque se establecía que en determinadas circunstancias este juez inquisitivo podía sacarse esa camiseta de inquisitivo y dejarle la investigación al fiscal. Automáticamente, cuando le dejaba la investigación al fiscal, él como que recobraba un poco esta forma de juez garante e imparcial.
Entonces, esto también, hasta que se terminó aceitando, generó ciertas discusiones, pero básicamente hoy por hoy no hay ninguna discusión que cuando un juez toma un primer contacto con un caso, solo en ese momento, no después, puede decidir si se queda con la causa o si la delega. Por eso digo que han habido discusiones y han habido fallos de tribunales superiores, porque se planteaba la circunstancia de que por ahí el juez tomaba la causa, mandaba vista por el 180, investigaba y después decidía delegarla. Bueno, hoy por hoy creo que ya no hay más discusiones acerca de que el momento para tomar esa decisión es cuando apenas se inicia el expediente. O sea que en ese momento el juez puede decidir que la investigación la lleve adelante el fiscal. Claramente esto que se presentaba como una ventaja, puesto en un sistema mixto como este, no es tan ventajoso, no es tan ventajoso el sistema y ahora les voy a dar mi opinión de por qué no. Pero básicamente este modelo tiene un punto muy crítico y es que la delegación es absolutamente discrecional. O sea, no hay ninguna variable legal que fuerce al juez a actuar en tal o cual sentido, según el 196, ¿cierto? O sea que al juez le puede llegar una denuncia por una estafa y puede decidir delegarla, le puede llegar una denuncia por intento de homicidio al presidente de la nación y puede delegarla, o puede hacer absolutamente lo contrario. O sea, es absolutamente discrecional. Elige qué delega, qué no delega, qué causas se queda, qué causas no se queda. A lo largo de tantos años de trabajar con este sistema, muchos jueces han dejado de lado esta cosa de decir esta me la quedo, esta no. O sea, ya hoy les diría, al menos en el fuero de instrucción, no sé si hay alguno de ustedes que trabaje en federal, voy a tirar una impresión, o sea, de instrucción por lo que conozco. Yo en federal trabajé muchos años, pero en la etapa instructoria con el código ya no. Pero en instrucción, la gran mayoría de los jueces hoy por hoy delegan desde el vamos y ya todas las causas están en manos de las fiscalías. Existen, no obstante eso, un montón de algunos jueces, que creo que son franca minoría, que deciden no delegar. Entonces ellos instruyen todas las causas y manejamos el sistema tradicional, el fiscal para las vistas, el fiscal para el 180, el fiscal para la elevación a juicio. En federal, yo al menos la última vez que había escuchado comentarios al respecto, no sé, ¿hay alguno que trabaje en Fiscalía Federal acá? ¿Qué pasa en federal? ¿Delegan todo o delegan la mitad? ¿La mayoría no delega? No, la mayoría no delega. ¿La mayoría no delega? No, la mayoría bueno, 180. 180. Bueno, ven, esto es una cosa sumamente interesante de Argentina. Me parece que podemos generalizar así, de Argentina. Tenemos este mismo código, que uso yo todos los días, es el mismo que usan en federal. Y sin embargo, o sea, hay cosas que la Cámara del Crimen las interpreta de una manera y la Cámara Federal las interpreta de otra. Y hoy, año 2018, que tenemos ya un código acusatorio suspendido, en instrucción más o menos viene acompañando esta tendencia, delegando casi todas las causas, y en federal casi no delegan nada. Bueno, en las causas delegadas es donde cotidianamente se vuelve a presentar esta cuestión vinculada a la independencia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque los fiscales investigamos un hecho a partir de una denuncia, supónganse, o incluso puede ser a partir de una prevención. Prevención es cuando la policía interviene en un hecho y ahí se genera un expediente. O sea, las dos, para que tengan una idea, las dos formas en que se inicia una investigación es por una denuncia o por una prevención policial. Entonces el fiscal puede disponer todas las medidas que le parezcan útiles para una investigación y llegado el momento, como hay cosas que el fiscal no puede hacer, de acuerdo al código, por ejemplo, nosotros no podemos tomarle declaración indagatoria al imputado. Y está dicho en el código actual que para que una causa pueda progresar,
el primer punto que hay que sortear es la indagatoria, o sea, tenemos que poder lograr que el imputado sea sentado frente a un juez para que le reciba declaración indagatoria. Y para esto necesitamos sospechas suficientes de que participó en un delito. Ahí es donde se puede generar el primer conflicto de actuación. Ahí es donde nosotros le podemos decir al juez, mire señor juez, le escribimos, el hecho que investigamos es este, según la prueba, esta prueba dice que fue él, etcétera, etcétera, y por lo tanto consideramos que hay sospecha suficiente para que se le reciba declaración indagatoria. El juez puede decir, no estoy de acuerdo. Entonces, devuelve la causa. Bueno, no estoy de acuerdo, está bien. A ver, repito, está esta prueba, está esta prueba, está esta prueba, y el juez puede decir, no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? En los casos en los que esta situación se transforma en un obstáculo para que la causa pueda progresar, se ha reconocido jurisprudencialmente que el juez debe reasumir la investigación. O sea, no les voy a decir que en la primera situación uno revolea un dictamen pidiendo una indagatoria y el juez dice, no, mira, no, me parece que esto no alcanza, que uno ya puede pretender que el juez reasuma la causa. Obviamente eso no es lo que admite la jurisprudencia, pero si uno tiene una investigación desarrollada, la tiene completa, ya hizo todas las pruebas que hay que hacer, y y el juez no quiere recibir declaración indagatoria al imputado porque considera que no lo convencen las pruebas, está aceptado a nivel jurisprudencial, bueno, la opción es que reasumas vos la instrucción de la causa, o sea, la investigación. Va de suyo, con esto les estoy comentando que cuando el juez delega, también en cualquier momento puede reasumir. Eso también es un poco loco dentro de este modelo que hoy por hoy sigue vigente. O sea, tranquilamente, ¿por qué digo loco? Porque lo normal, ya después de tanto tiempo, lo normal es que estas situaciones se generen cuando uno pide la indagatoria y el juez está en desacuerdo, o cuando hizo la indagatoria, dictó una falta de mérito y por ahí el fiscal dice, bueno, ya está, con todo esto hay que avanzar a la siguiente etapa, para lo cual es necesario primero que lo proceses. Y el juez dice, no. Ahora, con este modelo, tranquilamente uno podría mandar una causa al juzgado pidiendo un allanamiento y el juez dice, uy, qué interesante esto, uy, mirá lo que están investigando acá, resúmese la instrucción. Ese paréntesis llénenlo con lo que quieran, ¿no? Porque puede ser llenado con lo que quieran porque no está prohibido en la ley, justamente está permitido. O sea, si el juez de pronto recibe la causa y le parece que es interesante reasumirla, la puede reasumir. Bueno, entonces, en todo lo que tiene que ver con las causas delegadas y con los pedidos de los fiscales hacia los jueces, ahí es donde nuevamente vuelve a aparecer esta cuestión relativa a la independencia del fiscal, donde la regla es que nosotros tenemos que generar el convencimiento en el juez acerca de lo que pedimos. Si yo creo que esta persona es la responsable de este hecho que yo estoy investigando, bueno, tengo que convencerlo al juez. Y tengo en todo caso que tener habilitados los recursos para que si este juez no es convencido, por ahí la Cámara sí diga, señor juez, ¿no lo convence esto? ¿Qué necesita? Ahora, lo que no puede hacer el juez, y tampoco puede hacer la Cámara frente a un reclamo de un fiscal hecho a través de un recurso, es decirle qué tiene que hacer para convencerme. O sea, el juez, si yo le pido la indagatoria de un imputado, por ejemplo, no me puede devolver el expediente diciéndome, no, para mí tiene que tomarle una nueva declaración testimonial al testigo tal porque no me queda claro qué es lo que dice y tendría que pedir oficio a tal lado. Eso el juez no lo puede hacer. O sea, se entiende, ¿no? O sea, no lo puede hacer. Y hacer eso es, para ponerlo en el contexto que estamos viviendo, es una pelota picando frente al arco en el área. O sea, está regalada, digamos. O sea, es algo que todos los tribunales superiores han aceptado como una cuestión
no permitida por la Constitución, porque es un juez que le está dando instrucciones a un poder distinto del Estado. Obviamente, a pesar de esto, subsisten las cuestiones relativas, como les dije antes, a generar el convencimiento. O sea, si nosotros nos amparamos en esta cuestión relativa a vos no me podés decir qué tengo que hacer, el juez, el poder jurisdiccional, también puede afirmarse en esa posición de decir, yo soy juez de garantías, vos sos el fiscal, vos me tenés que convencer a mí de que esta persona es culpable o tiene semiplena prueba o lo que sea para que yo tome una decisión al efecto. Esto también quisiera comentárselos porque por ahí es útil. No sé si a ustedes les pasará, pero a mí sí me pasaba, sobre todo cuando se generaban las primeras discusiones con este código, ya en el año 93, que ya ni quiero hacer la cuenta de cuánto tiempo pasó, acerca de cómo se verifica esta cuestión de pérdida de imparcialidad por parte del juez cuando se pone a investigar una causa. A mí me da gracia porque constantemente, o sea, esto es algo de todos los días en mi trabajo, enfrentar discusiones en los expedientes, o sea, discusiones me refiero a discusiones argumentativas, ¿no? Donde para algunas cosas nos caen con toda la jurisprudencia y la doctrina y el espíritu acusatorio que emana de nuestra Constitución para decirnos cosas como estas, como me tenés que convencer, me tenés que decir qué estás investigando para saber cuál es el objeto de la causa, etcétera, etcétera. Pero después, por otro lado, cuando se comete un hecho en una esquina, una salidera bancaria, caen los patrulleros, detienen a una persona, se la llevan detenida, lo sientan adelante del juez, el juez no necesita que nadie le diga cuál es el hecho, que haya un fiscal al lado. Es más, el fiscal puede no ir a la declaración indagatoria y el juez indaga, el juez define cuál es el hecho de la imputación, el juez toma decisiones de mérito sin que nadie se las pida y el juez, inclusive, si necesita completar la investigación, es quien decide todas las medidas de prueba del caso. Ahora, ¿qué puede haber de malo en esto? Y puede haber de malo que si uno trata de hacer el ejercicio mental de pensar cómo cada uno de nosotros nos paramos frente a un hecho y pensamos cómo investigarlo, se van a dar cuenta que necesariamente esa toma de posición implica eso, implica una toma de posición, implica haber tenido un contacto ya con el hecho y las medidas que nosotros decidimos hacer, por lo general tienen que ver con una idea, con una hipótesis. Y justamente algo muy interesante, o sea, vieron que muchas veces cuando se habla de ciertas cuestiones hay palabras como que son muy típicas de ese contexto, de esta cuestión. Bueno, una palabra muy típica del sistema acusatorio es la hipótesis, que también suele definirse como la tesis del caso. Cada una de las partes en un modelo acusatorio tiene que tener su propia tesis del caso. Por lógica, el fiscal, ¿qué tesis del caso va a tener? Claro, la que tenga que ver con que vos sos el responsable de este delito. Y la defensa va a tener que desarrollar una tesis del caso contraria, que puede ser contraria desde distintas ópticas, ¿no? Desde que no lo cometiste, desde que no sos punible porque sos demente o porque no pudiste comprender, porque estabas intoxicado por el alcohol o por lo que sea, pero van a ser dos tesis del caso que se van a pelear frente a un juez que las va a estar mirando y las va a estar escuchando y va a decidir cuál de esas le convence más. En el caso que les acabo de decir de lo que hoy nos rige, insisto con esto, es lo que hoy nos rige, es lo que pasa todos los días y lo que va a seguir pasando hasta que no
cambiemos a un modelo que no lo permita, porque al tener otro código ya no va a estar permitido, es que un juez decide su propia tesis del caso cuando empieza a investigarla. Y cuando decide su propia tesis del caso, y esto no tiene que ver con una subjetividad adjetivable desde lo bueno o lo malo, no es que sea bueno, que sea malo, que el juez es malo y lo quiere... No, simplemente es una cuestión intrínseca a la psiquis. O sea, el juez decide su propia tesis del caso y empieza a producir prueba en función de eso. Se los traduzco. Imagínense que, no sé, me denuncian una estafa con un documento de determinadas características presentado en tal contexto. O sea, yo automáticamente por ahí, si pienso, leo la causa, leo la denuncia, por ejemplo, leo los hechos, escucho al denunciante. El denunciante de movida me genera cierta percepción, me da la sensación, no, este está mintiendo, este quiere sacar plata, o este realmente, ya saben, estamos siendo grabados, así que... entonces, en función de eso, yo pienso, bueno, a ver, yo como fiscal, y bueno, a ver, si realmente a este hombre le pasó esto, por ahí una buena forma de probarlo es pedir todas las presentaciones que haya hecho esta persona que tengan que ver con esto para ver si efectivamente le dan razón a lo que está diciendo. O sea, por ahí es difícil construir los ejemplos, pero lo que quiero significarles es esto, de que uno cuando se pone a pensar cómo va a investigar una causa, necesariamente va a pensar en primer lugar en cuáles serían las medidas que sirvan para definir o descartar lo que uno cree. Si yo creo que tal persona falsificó un documento, y bueno, voy a hacer un peritaje caligráfico. Ahora, si yo pienso que me da lo mismo que lo haya falsificado él o no lo haya falsificado él, porque en definitiva usó ese documento para obtener un beneficio, por ahí no me pongo a hacer un peritaje caligráfico porque no hace a mi teoría del caso, ¿no es cierto? Bueno, esto es entonces lo que quiero significar. Cuando un juez toma posición al definir las medidas de prueba, automáticamente se está contaminando con la propia investigación y está perdiendo, aunque sea inconscientemente, esa dote de imparcialidad que debiera tener todo juez de acuerdo al modelo constitucional del debido proceso. Bueno, hay un montón de ejemplos que podría darles en relación a cómo el 120 de la Constitución repercute en nuestra vida diaria, procesal, por supuesto, ¿no? O sea, no digo que se vayan a la casa del 120. Pero básicamente tienen que ver con esto, con reivindicar las funciones que le son propias a los fiscales y, consecuentemente, afirmar cada vez más cuáles son las propias de los jueces. O sea, no solo el deber ser, sino el qué se puede hacer. Ahí recordé a dónde venía todo esto. Justamente esto venía a las paradojas que tiene este modelo de enjuiciamiento que hoy por hoy tenemos, llamado mixto, donde mientras a mí, como fiscal en una causa delegada, por ejemplo, el juez me pide que antes de tomar la indagatoria a un imputado le tengo que definir cuál es el hecho y le tengo que probar la sospecha, el juez puede tomar una indagatoria con un solo párrafo que dice: existiendo mérito suficiente, recíbase la declaración indagatoria a tal persona. Y al juez nadie le cuestiona eso, porque además eso no es cuestionable por las partes. O sea, el llamado indagatoria no es una decisión que pueda ser cuestionada frente a los tribunales superiores. Otro ejemplo típico que yo lo he peleado y no lo he podido modificar es cuando uno tiene una investigación delegada, por ahí necesita sí o sí hacer una medida, y esa medida no la podemos hacer nosotros porque, por ejemplo, es un allanamiento. Entonces se lo tenemos que pedir al juez. Y nuestro caso depende de ese allanamiento, porque es lo que a mí me permitiría probar
lo que yo estoy investigando y cuál es y mi teoría del caso. Bueno, me ha pasado que le pido el allanamiento al juez y el juez dice no, obviamente con algún tipo de fundamentación, y dice no se están dando, o sea, piensen que el allanamiento es una excepción a ¿cómo se dice?, al derecho de propiedad, ¿no es cierto?, a la intimidad. Entonces, para poder avanzar sobre ese derecho, tiene que haber fundamentos bastantes. Pero bueno, lo cierto es que no solo el juez dice muchas veces que esto no le convence y por lo tanto nos deniega una prueba fundamental, sino que a la hora de nosotros reclamar esa decisión mediante un recurso, a mí me ha tocado innumerables veces que me responden con una norma que es esquizofrénica, que es el 199, creo, del Código Procesal, que dice que las medidas de prueba denegadas son irrecurribles. ¿Y por qué digo que es esquizofrénico? Porque esa norma tiene sentido cuando quien decide la medida de prueba es quien investiga, ¿no es cierto? O sea, yo estoy investigando, me pide, supónganse la querella, viene y me pide una medida, y yo digo no porque no me parece ni útil ni pertinente. Bueno, como yo tengo la investigación a cargo, yo puedo decirle no y venís a recurrir y te digo no porque no es recurrible. Pero es muy loco que el juez de garantías, yo le pida una medida que la tiene que disponer él me diga no porque no es útil y pertinente. ¿Cómo no es útil y pertinente? Si vos no estás investigando. Yo te estoy diciendo que es útil y pertinente por tal motivo. Entonces, el problema no es que me diga eso, el problema es que después me digan que no puede ser cuestionada esa decisión por esta norma genérica de que las decisiones de prueba no son recurribles. No son recurribles cuando se cuestiona la del propio investigador, pero no cuando se trata de la que pide uno a un juez y un juez deniega. Bueno, creo que con esto podemos cerrar un poco lo que habíamos hablado la vez pasada de ubicación institucional del Ministerio Público, y ahora más o menos se lo bajé a la realidad de cómo se ve cotidianamente esta cuestión en el día a día. Vamos a pasar entonces a lo que es en el programa, lo que tiene que ver con la Ley Orgánica del Ministerio Público, principios, autonomía, coherencia, jerarquía, unidad. El Ministerio Público Fiscal tiene principios de actuación que son distintos a los que tiene el Poder Judicial. En esto quiero ser cuidadoso para que no malinterpreten lo que les voy a decir. O sea, claramente todos los fiscales tenemos que ser independientes, ¿no es cierto? Pero esta independencia tiene que ver con las injerencias exteriores o las interferencias exteriores acerca de nuestras acciones. O sea, tenemos que tener independencia y tenemos que tener herramientas que aseguren nuestra independencia frente a las intromisiones de los otros poderes del Estado. Pero esto no significa que internamente actuemos con independencia. Independencia procesal me refiero. Porque esto, que para los jueces es básico, o sea, los jueces tienen independencia de criterio y pueden resolver los casos de acuerdo a su interpretación de la ley. Y en definitiva, los controles que existen sobre los jueces se ejecutan en cada causa en particular. O sea, si un juez cree que, por decirles algo, la tenencia de un arma no puede ser sancionada porque es inconstitucional sancionar la tenencia de un arma, porque cada uno debiera tener derecho a tener armas y porque tenerlas en sí no genera ningún perjuicio hacia los demás. Entonces, supóngase que un juez entiende que
está mal sancionar esa conducta? Bueno, el juez puede resolverlo eso en su causa y en todo caso habrá un fiscal que recurra a eso y habrá una cámara que le diga, señor juez, ya lo dijimos 20 veces, o sea, es constitucional, está bien que el Estado prohíba esta conducta, así que revócase la decisión y la causa tiene que avanzar. De hecho, ustedes saben que el máximo intérprete de la ley es la Corte Suprema. Hay una frase muy remanida de la Corte Suprema que es que la Corte solo decide en el caso concreto que está revisando. ¿Por qué? Porque si no estaría dictando legislación y la Corte no dicta legislación. Ahora, ¿qué pasa entonces con los fallos que repiten y repiten y repiten una misma posición? Crea doctrina, pero que en definitiva termina siendo obligatoria, pero no afectando el principio de independencia, sino preservando el principio de economía procesal. O sea, los jueces deben velar por el principio de economía procesal, entonces saben que si la Cámara, todas las salas de la Cámara, ya dicen que tal cosa es así, el juez no puede decir lo contrario, porque sabe que va a ser recurrida y le van a revocar esa decisión. Ahora, les hago el paralelo entonces para que se interprete esto que hablamos de la independencia de los jueces y la independencia de los fiscales. ¿Qué pasa con los fiscales? Los fiscales se rigen por el principio de coherencia y de jerarquía. O sea, nosotros somos una organización jerárquica. Esto surge de la ley. O sea, donde los fiscales superiores en definitiva tienen la posta, o sea, o mantienen la acción que ejercen los fiscales inferiores. Por lo tanto, cuando existe una posición fiscal definida sobre determinada cuestión, la actuación de los fiscales tiene que ser coherente con esa actuación. Mejor dicho, tiene que ser coherente con esa directiva. Y esto les contaba en la clase anterior, que la forma en que se lleva a la práctica es mediante las instrucciones generales, que es la forma que tienen por ley los procuradores para definir la política criminal del organismo. O sea, la forma en que debe llevarse adelante el trabajo de los fiscales. Dicho en palabras técnicas, el ejercicio de la acción penal. Por ejemplo, las instrucciones del Procurador General podrían decir que si hubiese una discusión doctrinaria acerca de, supónganse el tema de la constitucionalidad de la tenencia de arma de guerra, por ejemplo, para usar el mismo ejemplo, podría haber una instrucción que diga que es criterio de la Procuración General que los delitos que reprimen este tipo de situaciones son constitucionales y por lo tanto los fiscales, esto se los dije también la otra vez, más allá de su opinión personal que podrán dejar a salvo, deberán adecuar su actuar a este criterio. O sea, por eso, fíjense, nosotros ya tenemos una norma que tiene un imperativo concreto, o sea, es una ley que dice concretamente cómo hay que actuar. Dice, si la Procuración dicta una instrucción general sobre tal materia, los fiscales deben acatarla más allá de que dejen a salvo su opinión personal. El ejemplo que les daba de los jueces, la Corte puede decir tal cosa respecto de tal cuestión, que igualmente un juez puede seguir fallando de manera diferente y nadie le va a decir nada. ¿No es cierto? Sí. No, era una pregunta. Si esas instrucciones generales pueden cambiarse a lo largo del tiempo,
¿O Ah. cómo cambian los reguladores? Absolutamente, absolutamente. Puede... ¿Qué procedimiento hay para cambiarlas? ¿Cómo? ¿Con qué procedimiento o bajo qué argumentos se pueden cambiar? No, a ver, no está previsto que internamente pueda haber un cuestionamiento como para modificar, o sea, no existe una vía administrativa o prevista para que haya cuestionamientos internos. Piensen que si estoy diciendo que el Ministerio Público es una organización jerárquica, lo que dice el jefe, o sea, es lo que se cumple, más allá de que uno pueda decir no estoy de acuerdo. Pero sí se cambia de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a los cambios de criterio o a los cambios de legislación o a que la propia instrucción en la práctica haya demostrado que era inconveniente. Entonces, esto se puede modificar. Por ejemplo, les doy un ejemplo, una instrucción que a mi modo de ver ha demostrado problemas y bueno, nunca fue revisada, pero podría revisarse. Es una que nos manda a todos los fiscales cuando investigamos delitos que tengan como testigos o como víctimas a menores de 18 años, que nosotros no le podemos tomar declaración testimonial de manera directa, que tenemos que pedir una cámara Gesell para que psicólogos tomen esa declaración. Digamos, esa es una resolución que está inspirada en principios muy loables, en convenciones que hablan de la protección de las víctimas y testigos, las reglas de Brasilia, etcétera, pero que en la práctica termina siendo complicadísimo. ¿Por qué? Porque es una resolución que nos obliga a actuar de esa manera. Supónganse en un chico de 15 años que le robaron el celular en la puerta del colegio. Entonces, pensemos en los chicos de 15 años de hoy en día. ¿Cuál sería el inconveniente de que un chico se pueda sentar en una fiscalía para declarar y contar qué fue lo que le pasó? Por ahí para que se entienda un poco, la cámara Gesell, para los que no saben lo que es o para los que no lo tienen muy presente y lo escucharon nada más, es un método previsto en los códigos procesales para recibir declaraciones básicamente en delitos contra la intimidad sexual y respecto de menores en realidad de 16 años. El Código Procesal Penal vigente, el 250 bis, justamente dice eso, dice que se recibirá declaración por cámara Gesell en los casos de delitos contra la integridad sexual padecidos por personas de menos de 16 años. Es más, incluso cuando la persona es menor, pero tiene entre 16 y 18, según el código se le puede hacer una evaluación previa por parte de los psicólogos para ver si podría declarar directamente sin una cámara Gesell, sin una declaración directa, y si dan el ok los psicólogos, declara directamente. Entonces, hoy por hoy, las causas que no están delegadas, que las tiene el juzgado, al chico de 15 años, víctima de un robo de un celular, le toman declaración testimonial sin ningún problema, y nosotros, por este acatamiento a esta instrucción, no podemos hacerlo. ¿Qué me ibas a preguntar de vuelta? No, me preguntaba si eso no estaba inspirado en realidad en algunas otras convenciones, como no sé, la de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes. Quizás eso se toma en cuenta para establecer esos criterios, pensando en ese criterio o en cualquier otro. Pero por eso te digo, o sea, que las normas que inspiraron esa resolución, porque hubo una primera resolución que extendía el método de cámara Gesell a todas las víctimas. Pero después se sacó otra que extendía a las víctimas de cualquier delito. Y lo que yo te estoy diciendo es que más allá de, o sea, mi opinión, por supuesto, ¿no? Esto es opinión personal, fundamentada exclusivamente en la consecuencia práctica. Hay un montón de testigos, o sea, víctimas y testigos, porque la resolución abarca a ambos. O sea, si yo tengo un testigo, un chico de 13 años que es víctima, ponele, bueno, 13 años, está bien, cámara Gesell, pero el testigo que vio todo, que no está siendo, o sea, que no fue víctima del hecho y tiene 17, le tengo que tomar una cámara Gesell. Entonces, no quiero, o sea, no eludo el tema
del fundamento, voy a lo práctico. O sea, yo creo que a un chico de 17 años que presenció el robo de un celular, no debería haber ningún inconveniente en que pueda declarar como testigo, más allá de que justamente el código, que es ley, no lo prohíbe. Y ahí es el punto este. Nosotros hemos tenido discusiones con los juzgados donde ellos han planteado, bueno, pero es una resolución general, es una instrucción general, no está por encima de la ley. Bueno, ok, listo, pero yo tengo una ley que dice que yo tengo que cumplir, tengo sí una ley que dice que tengo que cumplir la instrucción general. Así que en todo caso, tomala vos la declaración. Bueno, entonces ahí tenemos lo que sería el principio jerárquico y tenemos también el principio de coherencia de actuación. O sea, tiene que existir coherencia, o sea, en el sentido de que la actuación fiscal tiene que ser unívoca respecto de un objetivo, más allá de las personas que se sucedan en el ejercicio de la acción. O sea, las personas que se sucedan como los responsables de representar al Ministerio Público en distintos momentos de cada caso. Y el principio de unidad de actuación también es un principio que rige al Ministerio Público y no rige, por supuesto, al Poder Judicial. Es un principio que, para definirlo de manera sencilla, establece que en el trámite de una causa, cualquier fiscal representa al Ministerio Público. Y por lo tanto, su intervención estaría validando la intervención del organismo en ese acto. Un ejemplo, o sea, un ejemplo tomado de la realidad. Yo soy fiscal de instrucción, o sea, yo me ocupo de la primera parte de la causa, ¿no es cierto?, de lo que es la instrucción. Si yo cuestiono la decisión de un juez frente al que actúo, presento un recurso de apelación. Ese recurso de apelación va a la instancia siguiente, que es una cámara, y esa cámara decide si me da la razón o no me da la razón y dicta su sentencia. Si de pronto la Cámara decide por alguna razón notificarme a mí en vez de notificar al fiscal de Cámara, que es el que actúa ante esa Cámara, se considera que el Ministerio Público está notificado. ¿Por qué? Por el principio de unidad de actuación. Es más, si llegara a pasar, más allá de que uno después pueda hacer planteos, etcétera, etcétera, pero desde el plano teórico, cualquier fiscal que se notifique de eso podría dar por válida la notificación al Ministerio Público. Se supone que salen a buscar a un fiscal y lo quieren notificar personalmente y no lo encuentran, y de pronto se ven caminando a un fiscal y dicen, ah, vos sos fiscal de criminalidad y corrupción, ah, no, bueno, venís, notificate. Obviamente, eso después debería ser canalizado, es decir, me acaban de notificar una causa que es tuya, mirá, fíjate qué tenés que hacer. Pero, digamos, el principio de unidad de actuación es el que no permite eludir tomar conocimiento de ese acto como representante del organismo ante la ausencia de quien está designado a intervenir en ese caso en particular. ¿Eso puede ocurrir? Puede ocurrir. A ver, bueno, ahora con la notificación electrónica es un tema, sí. Bueno, justamente, el tema de las notificaciones electrónicas podría suceder que, de hecho pasa, que se equivocan y mandan la notificación a otro lado. Y podrían decir, no, a ver, yo mandé la notificación a la Fiscalía, no a la de Instrucción 25, que es la mía, la mandé a Tribunal Oral 25. Bueno, pero yo no me notifiqué, bueno, pero hay un fiscal que se notificó. O sea, podría pasar, podría un tribunal pretender darle firmeza a esa decisión diciendo que ya hay un fiscal notificado. O sea, obviamente uno tendría que hacer los planteos pertinentes
Y en la práctica sucede que uno habla, levanta el teléfono, devuelve la cédula y dice, mirá, te equivocaste, volvéla a mandar, pero digamos, hay que hacer todo, hay que tomar una serie de recaudos para evitar que suceda eso. Lo que no hay que hacer es decir, hasta que no me llegue la cédula no me notifico. Porque ahí es cuando van a decir, no, hace un mes que se notificó el otro. ¿Se entiende? Perdóname, te interrumpí. No, que si no terminaba siendo un tramitador de cédulas. Bueno, por eso, no es algo que suceda habitualmente, pero, por ejemplo, donde sí sucede en la práctica, al menos en nuestro fuero, es el ejemplo que les di, el de los recursos. Por ejemplo, supóngase que hay una decisión pro acción. O sea, decisión pro acción significa que el juez había procesado al imputado, obviamente el fiscal no hizo nada porque era lo que el fiscal quería, pero la defensa en disconformidad apeló. Va a la Cámara. La Cámara revoca, ¿no es cierto? Y dicta el sobreseimiento. O sea, dice, esta causa se terminó para usted, señor. Bueno, ha pasado un montón de veces que en lugar de notificar al fiscal de Cámara, que es el que podría cuestionar esa decisión frente a la Cámara de Casación, que está por encima de la Cámara del Crimen, la devuelve al juzgado para que haga las notificaciones pertinentes. Entonces, esto me ha pasado, y lo he puesto por escrito en las causas, que vuelve una causa en esas condiciones donde la Cámara dice al juez de primera instancia notifique y me la notifican a mí. Y yo se la devuelvo diciendo, de acuerdo al código, el que está autorizado a actuar ante la Cámara del Crimen es el fiscal de Cámara y es él el que puede cuestionar esta decisión. Por lo tanto, no me la mande a mí, mándesela a él. Me han contestado, de acuerdo al principio de unidad de actuación, yo lo notifico a usted. Entonces, ¿cuál es la solución? Oficio con copia de esa decisión al fiscal de Cámara, para que el fiscal de Cámara decida lo que le parezca, pero si no es como que el fiscal de primera instancia se hace cargo de una decisión, o sea, de consentir algo que no tiene ni que consentir ni que no consentir porque está fuera, exactamente, está fuera de sus facultades. Exactamente. Y esto por ahí nos lleva también a un temita, que no sé si lo han escuchado alguna vez, que tiene que ver con el modelo de Ministerio Público adoptado a partir de la primera ley de Ministerio Público y un poco mantenido en la 27148, que es el modelo reflejo con el Poder Judicial. Esto es un tema muy criticado por muchas personas. Desde distintas ópticas. Un poco tiene que ver con los usos y costumbres, o sea, desde el principio, desde que empezó a haber fiscales en el sistema procesal argentino, o hablemos del sistema procesal nacional, un juzgado, una fiscalía, una defensoría, ¿no es cierto? Ese es el modelo de organización refleja, reproducir tantos órganos del Ministerio Público como órganos judiciales frente a los cuales actúa. Entre las primeras cosas que sostienen aquellos que hablan y que definen a los modelos de enjuiciamiento acusatorio, justamente lo primero que dicen que hay que voltear es el modelo reflejo, porque el modelo reflejo no tiene nada que ver con el modelo acusatorio de un sistema procesal, donde si partimos de la idea de los principios de coherencia, de unidad de actuación y de jerarquía, no tendría demasiado sentido que haya un fiscal para la primera etapa, un fiscal para la segunda etapa, un fiscal para la tercera etapa, un fiscal a su vez para este juzgado, un fiscal para este otro, un fiscal para este otro. O sea, lo que por ahí sería mejor, digo por ahí porque es una discusión abierta y no sé, en definitiva, termina pasando por las decisiones legislativas de qué modelo terminan adoptando. Por ahí otra opción sería, bueno, a ver, los fiscales forman todos parte de una organización, mejor dicho, forman parte de una oficina
y son asignados a los casos de acuerdo a un sistema de sorteo, por ejemplo, o de acuerdo a una fecha o un turno, en lugar de estar determinados para actuar ante un tribunal en particular. Y un tema fundamental es que para que un sistema acusatorio sea realmente eficaz, lo que se debería eliminar es la interrupción de fiscales o la separación de fiscales. O sea, el fiscal que toma un caso debería ser el fiscal que lo puede sostener en todas las instancias posibles. O sea, debería ser el fiscal que va con un recurso ante una cámara, debería ser el fiscal que lo lleva a juicio, porque es la forma en la que mejor se optimiza no solo el recurso humano, sino el ejercicio de la acción penal. Porque imagínense la de trastornos que genera que yo, por ejemplo, tomo una causa y me parece tal cosa y la impulso de esa manera y desarrollo una teoría y busco las pruebas que me parece que son adecuadas y defino una calificación legal y la mando a juicio y la agarra un fiscal de juicio y cuando la ve dice, esto para mí no es esto, esto es otra cosa. Entonces, ya ese pequeño detalle, imagínense todo el perjuicio que acarrea. Pero en ese sentido, entonces tampoco tendrá que haber jueces distintos. ¿Para qué se eleva a juicio a un tribunal superior? O sea, si es el criterio debería ser el mismo, eso es lo que pregunto. Porque justamente, y veo que no estoy siendo eficaz con la distinción, justamente, de acuerdo al modelo constitucional de juicio, el juez tiene que ser una persona imparcial que toma decisiones absolutamente descontaminado de cualquier tipo de idea que pueda tener del caso. Llevado al extremo, tendría que ser una persona, vos, donde me presento yo como fiscal, y en ese momento te digo cuál es mi caso y te digo cuáles son las pruebas que tengo contra ella. Y vos escuchás a ella, que es la defensora, que va a cuestionar lo que yo digo, y vos vas a tomar la decisión que a vos te parezca de acuerdo a los principios de justicia y de imparcialidad, ¿no es cierto? Verdad objetiva, y vas a tener que decir, bueno, me convenció el fiscal, está hasta las manos, o el fiscal no tiene absolutamente nada, esto ni siquiera es delito, chau, desechada la postura fiscal. Justamente, o sea, si estamos procurando jueces imparciales, si vos ya conociste el caso y vos ya escuchaste las versiones y ya te mostraron las pruebas y ya te dieron las posibles interpretaciones, estaríamos vulnerando esto. Si el caso progresa, que vos te vuelvas a sentar a resolverlo, definitivamente, porque vos ya estás contaminada, si se quiere usar esa palabra, por lo que ya viste del caso y por lo que ya leíste. Pero sentido como si fuera un defensor particular, que es el mismo que lleva el caso siempre, porque está el defensor del imputado y después en juicio es el mismo defensor también. Exactamente, exactamente. La defensa en sí es una institución mucho más orgánica en cuanto al criterio de unidad de actuación que el Ministerio Público, porque hoy el Ministerio Público tiene el principio de unidad de actuación, pero tenemos el principio, no la unidad de actuación. Porque tenemos uno para la instrucción, otro para el recurso de la instrucción, otro para el juicio, otro para el recurso del juicio, que es el de casación, y otro para la corte. O sea, tenemos todos diferentes. Pero la defensa no. O sea, por eso, inclusive, el tema de las notificaciones electrónicas, la notificación electrónica a la defensa tiene más lógica, ni que hablar a la defensa particular, porque sabe cuáles son los casos. En cambio, un fiscal que interviene y se notifica en cientos de casos, no está personalizado en cada uno de esos casos como para estar pendiente de qué decisión le están por tomar en cada caso. Sí. No, que soy socióloga y varios acá que no somos abogados, quizás por eso no encuentran. Perdón, y les dije la primera clase que me interrumpan y... Me cuesta entender cuál es la lógica o el fundamento de por qué se hace esto con los fiscales. Cuando yo me enteré que era así, no encuentro sentido. Más ahora con lo que decís del principio de unidad. O sea, debe haber un fundamento para algo opera de esa manera. Costumbre. Siempre. Costumbre... Costumbre y quizás algo que tiene que ver con esto de, y si funcionó siempre así, ¿para qué lo vamos a cambiar? Tiene que ver con que todo cambio radical genera movilización y muchas veces la movilización lo que hace
es generar un movimiento inverso que tiende a frenarlo. Entonces, yo no estoy, por eso no estoy simplemente exponiendo características. Será cada uno después el que evalúe y que considere si le parece mejor o peor, pero, y obviamente estará en manos de gente que tiene la facultad de dictar leyes o decretos o reglamentaciones, quienes tomen decisión respecto de esto. Pero hay mucha forma de actuar basada en la costumbre, y la costumbre lo que te genera es comodidad, en el sentido de que siempre funciona así y así estamos bien, no lo cambiemos. O sea, quizás sí. Esto se gestó así, claro, digamos, esto desde... Pero porque imagínate lo siguiente, imagínate que, o sea, lo primero en el sistema que nosotros heredamos, que es el continental europeo, es el del juez inquisitivo, el juez que investiga y que sanciona y que juzga y sanciona. Recién en el sistema continental europeo, el fiscal empieza a aparecer como alguien que le quita al juez la facultad ¿cómo se dice? De pincharlo para que actúe, no me sale la palabra, pero bueno, esto de pedirle. Sí, pero estaba queriendo usar una palabra más, tipo de excitarlo por ahí, ¿no? O sea, en el sentido de excitación, bueno, te toco y te moves. Bueno, empieza a aparecer con mayor o menor intensidad, y con el tiempo por ahí esta facultad de impulsarle a que tome decisiones va creciendo, pero es como que es una misma persona, como que se le va armando un quiste acá en el costado y que se empieza a separar hasta que se separa un poquito más, pero surge de ahí. De hecho, creo que el ejemplo que les puedo dar más elocuente es, quizás muchos han hablado del sistema, por ahí vos no, o por ahí sí porque fuiste a Chile, pero en Chile tienen un sistema acusatorio puro, ¿no? Tienen un sistema acusatorio puro que funciona y que lo han implementado en mucho tiempo, pero Chile, inclusive muchos dicen que esa es la razón por la cual les funciona bien, hasta antes de tener el sistema acusatorio no tenían fiscales. No existían los fiscales, directamente no existían. Entonces, generaron no tuvieron este desprendimiento paulatino. Eso, el juez de instrucción hacía todo. Y el fiscal aparece ya en el modelo acusatorio, directamente como una institución totalmente nueva. Entonces ellos la ponen de acuerdo a los modelos acusatorios. Ponen grupos de fiscales, fiscales para tal cosa, fiscales especializados en flagrancia, fiscales especializados en delitos graves. Y sí es raro que si vos venís controlando un proceso, después cuando pasa a otra instancia, controla otro que no tiene todos los gajes del anterior. Claro, bueno, pero por eso es lo que yo te decía digamos, esto es... Yo no tengo problema en decir que esto es un vicio de nuestro sistema, o sea, nuestro sistema arrastra ese vicio. Obviamente hay gente que lo va a defender con sus razones y sus fundamentos y que quiere que siga así, y hay gente que va a decir que no y que deberíamos cambiar hacia otro modelo. Lo cierto es que me parece que si cambiamos a un modelo acusatorio, el modelo acusatorio tiene esto. O sea, este es el modelo acusatorio, no es pero le dejamos un poquito de esto y le ponemos... O sea, hubo un momento donde hubo un proyecto de Código Procesal Acusatorio anterior a que el proyecto de ley de implementación, en función de las mezquindades humanas, se modificó para mantener esta separación entre fiscal de investigación y fiscal de juicio. Que eso desaparece en el sistema, en lo que no está vigente, pero está sancionado. Pero, digamos, nosotros también en Argentina tenemos mucho esta tendencia a querer hacer algo, pero con una impronta nuestra, que lo que por ahí termina haciendo es desnaturalizando eso que estamos queriendo hacer, esto que estamos queriendo importar o incorporar. Por ahí, o sea, es importante esto, y por ahí puede ser tedioso, pero interesante a la vez, hurgar en la historia de cómo evoluciona el proceso penal a lo largo de la historia en los distintos regímenes o en los distintos sistemas. Por eso te digo, básicamente en esta materia vos tenés dos modelos absolutamente distintos, el continental europeo y el anglosajón. El continental europeo
es este que te digo, donde el juez aparece como un delegado del emperador, un delegado del rey para administrar justicia, y por ahí lo que empieza a hacer es decir, bueno, ¿sabes qué? Te pongo aparte un tipo que te controle y que por ahí te diga si hiciste las cosas, pero termina siendo un delegado mío también. Por el otro lado, en el sistema anglosajón, la concepción política es diferente y el pueblo toma la intervención en un montón de decisiones políticas del día a día, entre ellas la administración de justicia. Por eso tenemos a los jurados populares como una base misma de la organización de los Estados Unidos, por ejemplo, de la Constitución de los Estados Unidos. Y por eso nuestra Constitución, que se inspira en esa, en muchas cuestiones, toma elementos de la Revolución Francesa, pero toma como modelo la Constitución de Hamilton, o sea, el libro este, que ahora no me acuerdo, famoso de Hamilton, el Federalista, mete en nuestra Constitución el juicio por jurados. O sea, toma una Constitución federal al modelo de los estados federados de Estados Unidos sobre instituciones de la colonia española, que tenían todo, o sea, toda esa carga y esa forma de trabajar de años del sistema europeo, continental europeo. Pero cuando uno mira cómo funciona el sistema, por eso es tan difícil para nosotros, porque son años y años de trabajar de esta manera y cuesta, cuando uno está muy acostumbrado a hacer las cosas de determinada manera, cuesta por ahí ver las cosas de otra y cuesta inclusive convencerse de que otra forma de trabajar sea mejor que la que uno tiene. Uno cree que lo que hace es efectivo y que uno es justo y uno es eficaz, y por ahí ve, no, los jurados es... A ver, yo soy uno de los que mucho tiempo repetí esto de, no, los jurados... Claro, por ahí vemos la película que cuestiona al jurado, en donde muestra como un jurado por ahí está más pendiente de irse a ver un partido de béisbol y entonces le da lo mismo que el tipo sea culpable o no sea culpable, entonces se seduce por esta idea, pero está bueno que la gente se involucre en la toma de decisión de lo que es un caso penal. En Neuquén se aplica, en Provincia de Buenos Aires se aplica para delitos graves, en Córdoba también. O sea, por eso, o sea, yo reconozco que antes era un enemigo del sistema de jurados y hoy por hoy creo que estaría perfecto que tuviésemos un sistema por jurados, sobre todo en momentos donde la justicia es tan cuestionada. Bueno, sería bárbaro que las personas puedan sentarse y tomar decisiones respecto de la inocencia o la culpabilidad de sus conciudadanos. Pero lo que les iba a decir es que cuando uno ve cómo funciona el sistema acusatorio puro, que por ahí es el más fácil y que más rápido identificamos, o sea, tenemos muchísimas más películas que muestran el sistema acusatorio norteamericano que el británico, que el inglés, que es en definitiva su origen. Pero es más o menos lo mismo. Para mí hay una imagen que es clarísima. Piensen un segundo la ubicación de los actores en el sistema procesal anglosajón. Piensen una cosa. Ahí está el jurado, ¿no es cierto? Si llegara a ser un caso que no hay jurado, está el juez. El juez está ahí sentado, ¿no es cierto? El testigo, ¿dónde se sienta? ¿Se sienta mirando al juez? Se sienta al lado del juez. Y las partes están una al lado del otro, o sea, igualdad de partes, y hablan con el testigo, y el juez es un árbitro. Por ahí dice, es el que controla el proceso y dice, esta pregunta se puede responder, esta no se puede responder, una parte objeta, el juez dice proceda, no proceda, o sea, el juez es un garante de que se cumplan las reglas del proceso, y si se trata de un caso que tiene que resolver el juez, en definitiva va a resolver de acuerdo a quién lo convenció más. Piensen en el modelo, probablemente esto con el tiempo se haya ido modificado, pero cuando uno entra a una sala de audiencias de Capital Federal, ve que están los tres jueces y el testigo se sienta acá adelante, o sea, mira hacia los jueces. Y las partes están al lado del testigo, y, o sea, están en la misma línea, y la facultad de interrogar la conserva el tribunal, ¿no es cierto? O sea, el tribunal, más allá de que hay jueces que se han ayornado
y que han incorporado estas ideas de un modelo acusatorio más garantista, pero hay jueces que pueden seguir interrogando perfectamente y que tienen un fiscal que se durmió una siesta y no hizo nada en pos de una acusación, y por ahí los jueces pueden empezar a hacer todas las preguntas necesarias como para confirmar que la teoría que ellos tienen de la causa, cuando justamente la idea sería que ellos estuviesen absolutamente descontaminados del caso y pudiesen resolver independientemente en función de lo que se les expone. Por eso, en conclusión, hablando de lo que hoy tenemos un modelo de organización refleja del Ministerio Público que refleja con el Poder Judicial, pero en el modelo acusatorio esto ya no es necesario, no solo no es necesario, sino que hasta es contraproducente tener una organización refleja. Y otro temita que también por ahí es interesante, ustedes han oído hablar muchas veces del concepto de juez natural, ¿no es cierto? No hay duda que el juez natural es el que surge de la Constitución, que dice que nadie puede ser juzgado ni por comisiones, sino en virtud de una ley posterior al hecho, sino que, digamos, el juez natural de cada persona es el del lugar donde se cometió el hecho en función de las leyes vigentes al momento de la comisión del hecho, ¿no es cierto? Por eso no se puede, después de un hecho, designar un juez que no era el que correspondía para que juzgue ese hecho. Este también es un concepto controvertido en lo que tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal. Hay muchas personas que cuestionan la idea de que exista un fiscal natural. A ver, hay personas que dicen que no existe este concepto para los fiscales, o sea que el natural es el juez, pero no el fiscal. Y hay otras personas que sostienen y afirman que hacia la garantía del justiciable que se mantenga la idea del fiscal natural. Como todo en nuestro país, son discusiones que están absolutamente atravesadas por coyunturas políticas y por malos manejos de los sistemas en función de intereses espurios, ¿no es cierto? Por eso tratemos, o sea, obviamente uno siempre piensa en modelos que den blindaje a ese tipo de cuestiones. Obviamente, si nosotros tenemos un diseño normativo que asegura que no puedan haber interferencias ajenas y malintencionadas para que el proceso se desarrolle correctamente y procurando solamente establecer la verdad objetiva y aplicar la justicia, digamos, la realidad es que uno también podría abstraerse de estas cuestiones propias de nuestra coyuntura para pensar las cosas. Y la realidad es que, personalmente, yo creo que está perfecto que exista un sistema que ya defina los fiscales que van a intervenir en cierto tipo de casos, ¿no es cierto? Y creo que también es importante que se pueda establecer un sistema que regule la asignación de casos de manera objetiva y no subjetiva. Esto les aclaro, en función de lo que les estuve diciendo, se darán cuenta que es una opinión personal, pero tranquilamente alguien que tiene la camiseta del acusatorio y lo defiende con ejemplos, podría decir, no, ¿por qué? A ver, yo puedo tener un caso de homicidio y es un caso importantísimo y puedo convocar al fiscal que más sabe de homicidios de la procuración y lo pongo a trabajar en este caso. Y otro que podría decir, no, pará, pero este caso se cometió el día que yo estaba de turno, este caso me toca a mí, lo tengo que investigar yo. ¿Se entiende? O sea, digamos, son dos posiciones que en esta cuestión que tiene que ver con el diseño de cómo debe ser el Ministerio Público, muchas veces colisionan. Por ahí estará en cada uno de ustedes leer, si les interesa, y ver cuál es su conclusión respecto de qué les gustaría más. Pero, sí. Sí, no, un comentario con lo que estábamos hablando sobre la organización refleja. Yo creo que ese tipo de ideas fuerza, ¿no?, que atraviesan, digamos, nuestra organización judicial, esto de principios como no interferencia, de darle independencia a los funcionarios, digamos, como están fuertemente arraigados en nuestra cultura judicial,
y terminan siendo como un obstáculo, ¿no? Digamos, al momento de pensar formas más dinámicas de organizar nuestros recursos humanos. Porque es difícil, digamos, pensar otra forma de jerarquizar personal dentro de la estructura del Ministerio Público si no es por intervención ante las instancias superiores, ¿no? Pues si no, directamente tenemos que pensar en fiscales generales que tienen posibilidad de dar instrucciones particulares o actuar, digamos, en base a otros criterios. Yo creo que ese es un poco lo que impide, digamos, pensar fuera de esas estructuras. Claro, pero justamente es un poco lo que estaba diciendo, en el sentido de que nosotros estamos tan atravesados por la coyuntura y sobre todo por las cosas malas que nos suceden, o que al menos desde la percepción de algunos de nosotros son malas y quisiéramos que no sucedieran, que terminan siendo condicionantes de los modelos que pensamos. Cuando, me parece que justamente tomando lo que vos decís, o sea, vos podés imaginar el sistema que tenga los mejores reaseguros para imparcialidad, o imparcialidad en el sentido de que no sean influenciables, etcétera, etcétera, pero tener ahí un funcionario que es influenciable. O sea, vos tenés toda la estructura armada para que todo esté blindado, y de pronto esa persona, alguien lo llama por teléfono y le dice, che, mirá, en esta causa nos interesa tal cosa. De afuera, de adentro, de donde sea el llamado, ¿no? Y ya vas a tener la corrupción del sistema, la tenés ahí, por más que el sistema en sí sea en teoría un sistema pensado para evitar eso. Y vos podés tener el sistema donde de pronto te diga, esto que estamos hablando acá, vuelvo a lo mismo, ¿queremos acusatorio? Yo siempre pensé lo mismo. ¿Queremos acusatorio? Pensemos cómo funcionan los acusatorios, que tienen cientos de años de esto. O sea, no inventemos cosas que... O sea, porque siempre queremos sacar lo mejor y terminamos haciendo Frankensteins. Pero esto que nosotros decimos, fiscal natural, fiscal no natural, fiscal en almíbar, todo esto, en un sistema como el norteamericano no existe. O sea, vos tenés lugares donde tenés un fiscal de distrito, que es el jefe de los fiscales, que se presenta a elecciones. Y a elecciones la gente lo va a votar si ve que hizo una buena labor y que llevó adelante un montón de casos con éxito y que entonces la política criminal de ese estado está bien ejercida por ese fiscal de distrito. Y lo vemos todo el tiempo cuando nos enganchamos con ese tipo de películas que reflejan la realidad, es que el fiscal de distrito decide qué fiscal va a tomar tal caso de acuerdo a la importancia que tiene ese caso. O sea, es una forma racional de asignar recursos. Por eso, en ese modelo, hablar de fiscal natural o fiscal que le toca por sorteo iría en contra de justamente una estructura que tiende a optimizar los recursos. O sea, si yo estoy pensando en eso, no tiene sentido que yo... O sea, si vos sos fiscal igual que yo y te hiciste un máster en delitos sexuales y tenés hechos trabajos y a mí me toca la violación y a vos te tocó el homicidio y yo tengo hecho un posgrado en homicidios, ¿cuál sería la lógica? O sea, ¿quién va a representar mejor al Ministerio Público en el abuso sexual? ¿Vos o yo? Y bueno. Hoy en día, hablando de eso, también le podemos dar intervención como forma ligada a lo que vendría a ser el Ofisex, que es especializada en delitos, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y a veces se agarra mucho de esto, a veces te mandan por lo que hay notificaciones, o quien hace el procesamiento, che, llamame, el juzgado te manda a vos, cuando en realidad ya está interviniendo el Ofisex, y vos te mandan para hacer el procesamiento, cuando en realidad es... Bueno, pero vos fíjate que en la estructura que tenemos hoy vigente, o sea, en funcionamiento, tenemos respetado esto. O sea, el fiscal del caso es el fiscal que le toca intervenir de acuerdo a una definición anterior. O sea, en los casos de los fiscales de instrucción, sabemos que durante un año estamos de turno con un juzgado. Entonces, toda causa que por turno le toca a un juez, yo soy el fiscal de esa causa, ¿no es cierto? Ahora, todas las creaciones que han venido dándose ya desde hace tiempo, algunas en el principio por resoluciones de la Procuración, pero ya con la Ley 27.148 por ley, tienden a acompañar, mejor dicho, tienden a compatibilizar esta idea de especialización con la idea de fiscal predeterminado para el caso. Si vos te fijás, todas las causas que, por ejemplo, viene una persona y denuncia un hecho en la Ofisex, y la Ofisex no puede hacer un proceso con esa denuncia, tiene que canalizarlo
a partir de un fiscal del circuito, por llamarlo así. Esta es una unidad especial o es una procuraduría especial que sí o sí, para que la denuncia se transforme en un proceso, lo tiene que canalizar a través de un fiscal, si querés, usando estos conceptos que estamos manejando acá, un fiscal natural. Entonces tiene que mandarla a sorteo para que aparezca el fiscal natural de esa causa y después podrá venir si actúa en forma conjunta, si el fiscal le pide ayuda, si no le pide ayuda, porque también hoy por hoy, claro, no, por eso, hoy por hoy vos tenés, suponete, no sé, vos tenés la Procunar, ¿no? La especializada en drogas, y a un fiscal federal le puede tocar una denuncia que la trabajó como medidas preliminares la Procunar y quedársela a él solo y no dársela a la Procunar. O sea, no pedir colaboración, eso está perfecto, no pasa nada. O sea, está previsto. O sea, por eso un poco volviendo y cerrando ya con esta cuestión de los usos y costumbres, o sea, nosotros tenemos mucho esto, ¿no? De no lograr modificar las estructuras porque no logramos vencer la resistencia propia que tienen las personas a los cambios, y por ahí los cambios entonces se van introduciendo de costado para tratar de matizar un poco y de generar este tipo de cuestiones. Pero bueno, yo creo que en algún momento esto tendría que cambiar, sobre todo si vamos hacia un sistema acusatorio como el previsto en el Código Suspendido, porque no tiene lógica, no porque me guste o no me guste, sino porque no tiene mucha lógica. Ya de movida, si pensamos, yo pienso en esto que me parece que es básico. Si yo digo, si yo recibí una denuncia, si yo escuché al denunciante, si yo le tomé la declaración, si vinieron los testigos, si yo fui al lugar del hecho, si yo conozco esto, si yo escribí la elevación a juicio, ¿por qué va a venir otro a hacer el juicio? ¿Va a saber más que yo? En definitiva, ¿el otro se lo voy a tener que contar yo o va a tener que leer lo que yo hice? Entonces, si podemos avanzar en ese sentido, en el sentido de cortar con una cuestión de, no, pero esto le toca al fiscal de juicio porque hace 20 años que tenemos fiscales de juicio, porque salieron por la ley, porque están, ¿y qué hacemos con los fiscales de juicio? Y bueno, a ver, la pregunta de qué hacemos con los fiscales de juicio puede tener un montón de respuestas, pero creo que la lógica no debería ser modifico el proceso para, claro, en todo caso, bueno, juntémonos y hagamos cosas en conjunto, pero no modifiquemos un modelo de enjuiciamiento en función de estructuras pensadas para otro tipo de proceso. ¿Seguimos la próxima? Gracias.